buenas noches. El 11 de mayo se publicó el decreto presidencial que autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública en el país. Luego de que no funcionara la estrategia del presidente López Obrador de abrazos, no balazos, ahora entra la militarización para los 5 años que restan de su administración. Y para debatir este tema, saludo vía remota, sana distancia, a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Jorge Castañeda, muy buenas noches. Hola, Leo. Héctor. Y Javier Tello. Leo, muy buenas noches. Jorge, Héctor, buenas noches. Bueno, quiero decir que esta mesa ya lleva 10 años como este programa y tengo un déjà vu porque no sé cuántas veces ya hemos debatido este tema de la inseguridad, la militarización, en fin. Y aquí seguimos, Héctor, acá seguimos. Bueno, mira, quisiera abordar un primer tema muy rápido que se refiere a la cuestión de la legalidad de este acuerdo mediante el cual el presidente estableció el ejercicio del artículo transitorio de la Ley de la Guardia Nacional que le permitía a él, durante los siguientes 5 años, definir cuándo debía actuar las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Las Fuerzas Armadas han estado pidiendo un marco legal para que los proteja de esta irregularidad que tiene años de que los han estado utilizando como policía para combatir el crimen organizado. Tienen 10 años pidiendo un marco legal y una de las intenciones de este acuerdo del presidente es darles ese marco legal. Bueno, tengo una mala noticia para las Fuerzas Armadas. Este acuerdo del presidente viola la Constitución. El acuerdo del presidente no es todavía un acuerdo que le dé certidumbre a las Fuerzas Armadas respecto de su posición como policía en la seguridad pública. Es todavía un acuerdo que mantiene el estatus de incertidumbre jurídica respecto de la actuación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Así es, de hecho hay un artículo en Nexos, en el sitio de Nexos de varios abogados, entre ellos Pedro Salazar, que de alguna manera cuestionan la constitucionalidad de este decreto, Jorge. Mira, magnífico artículo de Pedro Salazar, Sergio Elón del CIDE y tres autores más, que creo que dicen exactamente lo que plantea Héctor. Yo no soy experto en la materia, ni mucho menos, pero la conclusión que yo saco de ese ensayo y de muchos otros comentarios es que, como dice Héctor, este decreto no solo no le da garantías a las Fuerzas Armadas de legalidad, sino que es inconstitucional en varios aspectos. No sé si debamos entrar en el detalle de eso aquí ahora, pero un primer punto, en lo que estaba Héctor, y creo que tiene más que decir al respecto, es que este decreto viola muchos de los preceptos implícitos o explícitos de la modificación constitucional de marzo del 2019, que a su vez no necesariamente era muy constitucional, que digamos, salvo que en este país tenemos esta cosa rara, Leo, que es que puedes tú, como Congreso, aprobar modificaciones constitucionales anticonstitucionales, que es una peculiaridad mexicana muy sana. Oye, y en artículos... No estoy en contra. Mira, ya ha dicho el presidente López Obrador que somos muy especiales, la familia mexicana, la cultura mexicana, muchas cosas mexicanas son muy especiales. Y eso de que el Congreso pueda hacer cosas constitucionales, anticonstitucionales, pues ¿por qué no? Si en México somos muy machos o no somos muy machos. Y en artículos transitorios, hay que decirlo, de la Constitución, porque... eso es lo de menos. No, bueno, es que es padrísimo. Es padrísimo que la Constitución tenga artículos transitorios. Muy machos. Yo te platico lo que decía un chileno
tapatío en un bar en Guadalajara. Te lo platico. Oye, Javier, pero a ver, de facto siguen los militares afuera desde el sexenio del presidente Felipe Calderón, y lo que estamos diciendo es que de jure, en la parte jurídica, no alcanzamos a resolver ese tema. No, sí, yo también leí el artículo de Pedro Salazar y varios otros autores, y sin ser experto, cada vez que uno que no es experto lee a un experto, lo convence. Y en efecto, el artículo a mí me convenció de que simple y sencillamente es inconstitucional el acuerdo del 11 de mayo. Son, según yo, aquí los tengo, 1, 2, 3, 4, los acotamientos que establece el artículo transitorio al que tú te hacías referencia. Tiene que ser en situaciones extraordinarias, el uso del ejército de manera subordinada y complementaria, dice el artículo, de manera regulada y finalmente de manera fiscalizada. Y cada uno de estos 4 o 5 acotamientos está claramente definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que hace precisamente el artículo es, a partir de esas definiciones, explicar por qué este acuerdo no cumple y va más allá de estos 4 principios. Entonces, en la parte jurídica, creo que no puede tener problemas, veremos lo que pasa, pero en efecto, de facto, ahí están las Fuerzas Armadas, están haciendo labores de seguridad pública, llevamos ya 13, 14 años con ellas en las calles, y la pregunta es ¿por qué seguimos con ellas en las calles si, según muchos expertos, no están dando los resultados esperados? Vamos a decir que la Suprema Corte, que al final es la que va a decidir esto, sí lo declara constitucional, Héctor. Y ahora sí va a tener el Ejército el instrumento jurídico, los recursos, la Guardia Nacional, en fin. Y terminar... Si eso sucede, tendría una validación constitucional. Así es, así es. Entonces, el problema, digamos, jurídico desaparece. Pero el problema jurídico está presente. Sí. No se ha resuelto. Ni en la ley de la Guardia Nacional, ni en el acuerdo que el presidente tomó apoyándose en el artículo transitorio de esa ley de la Guardia Nacional. Esas 2 cosas están en vilo constitucionalmente hablando. Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué acelera el presidente esto? ¿Por qué lo acelera? Primera cosa que hay que descartar, porque los expertos que conocen esto así me lo dicen. No hay una nueva definición de estrategia de lucha contra el crimen organizado que permita pensar que esta aceleración de la entrada del ejército a la cuestión de la seguridad pública con esta supuesta capa legal es porque hay un plan de acción distinto. Eso no aparece en ninguna parte. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es entonces la razón? Yo especulo, no tengo idea, pero tengo la impresión de que esta traída del ejército al frente... Bueno, a ver, primero deja interrumpirte, Héctor, por favor. Sí. No confieses que especulas, eso es lo que hacemos. Bueno, tengo la impresión... Entonces, no sea redundante. Es la hora de especular. De que están poniendo al frente al ejército porque están viendo venir una situación socialmente muy complicada con la economía, con la pérdida de empleos, con el empobrecimiento y con la falta de dinero de la gente. Están empezando a ver que van a necesitar una contención que no tienen, que no les puede dar la Guardia Nacional para este malestar social. Esa es mi interpretación. Y están como anticipándole a la gente, con quien te vas a ver las caras en la carretera que bloquees, en la presidencia municipal que tomes, en la movilización que hagas, es con el ejército, no es con la policía. Sí, pero también disuasiva. Pero también el presidente ha prometido que no va a haber represión, así lo ha dicho en sus palabras, y que se van a respetar los derechos humanos. Es que no estoy diciendo que va a reprimir con el ejército. Lo que estoy diciendo
es que va a disuadir con la presencia del ejército. Pero sí entra el tema de la represión, ¿no, Jorge? No. Yo no digo que va a usar el ejército contra la gente. Yo lo que digo es que el ejército va a estar en la primera línea y la gente le tiene respeto al ejército. A ver, Jorge. Yo creo que Héctor tiene toda la razón. Este es un mensaje a la gente. No tiene nada que ver con la seguridad, con el narco, con los malosos, con todo lo que tú quieras. Tiene que ver con decirle a la gente, a ver, si se ponen bravos y empiezan a saquear tiendas, si empiezan a tomar carreteras, si empiezan a asaltar casas porque no hay dinero, no hay ahorros, tienen hambre, lo que sea, aguas porque es con nosotros. Yo creo que es un primer punto. ¿Pero qué es el aguas? A ver, ¿pero qué es el aguas? Porque una cosa es... Aguas les voy a echar a esta gente, pero ahí, al ejército. ¿Pero de verdad Dice le van a no, echar al ejército? Eso, bueno, a ver, Leo, bueno. A ver, si le vamos a creer cada cosa que ha dicho López Obrador, no les voy a echar al ejército, no voy a violar los contratos previamente establecidos de la energía, no voy a hacer A, B y C, pues bueno, pues hay que ser muy idiota para creerle, pero cada quien que le crea. No, yo te estoy provocando. Yo te estoy provocando. No, ¿cómo crees? Tú nunca provocas, Leo. Yo creo que Héctor tiene toda la razón en que esa es una parte importante del mensaje. Ahora, yo daría un paso atrás a marzo del 19, porque más allá de lo que dice Pedro Salazar y sus colegas, y obviamente pues estoy de acuerdo porque me parece muy sensato y yo no entiendo más de eso que lo que ellos dicen. De todas maneras, me parece que el punto aquí fundamental es que hubo una oposición en el Senado, no en la Cámara, pero en el Senado, que tenía veto y que no lo ejerció. Y esos senadores del PRI, del PAN, del PRD y de MC, hace un poquito más de un año, hubieran podido parar la modificación constitucional de la cual ahorita se agarra López Obrador para este decreto, claro. De lo que es legislación secundaria. Y no lo hicieron. ¿Por qué? Por miedosos, por cobardes, porque le tuvieron miedo, entre comillas, a la gente. ¿Por qué? Porque como lo demuestra una encuesta, creo que de Reforma ayer o antier, no vi, la gente está de acuerdo con esto. ¿Sí? Pues la gente se equivoca. Sí. Por eso hay regímenes, Javier me va a corregir porque me encanta esto, regímenes representativos, donde las personas electas por los ciudadanos son autónomos hasta cierto punto en sus votaciones y decisiones. Si lo único que hicieran es votar como dicen las encuestas, no necesitaríamos a legisladores ni a una democracia representativa. Tendríamos lo que quisiera López Obrador, según su nuevo ensayo, una democracia participativa donde todo se resuelve por la opinión pública, es decir, las consultas o las encuestas. Indudablemente, Javier, las encuestas demuestran un apoyo a las Fuerzas Armadas y un apoyo a que el presidente utilice a las Fuerzas Armadas. Es indudable y es muy mayoritaria. Está en los niveles de 75-80%. Sin lugar a duda, y por eso lo que decía Héctor, que el proponer el uso de las Fuerzas Armadas es disuasivo por ese respeto y aprobación que hay entre los ciudadanos. No necesita de inmediato uno dar por hecho que los pone ahí para reprimir. El problema que yo veo con la explicación de Héctor es una que da Alejandro Ope, otro experto. Y el argumento de Alejandro Ope es que desde un inicio, desde antes del coronavirus, la intención de López Obrador era darle este poder y este rol a las Fuerzas Armadas. Es decir, si la explicación tiene que ver con la pobreza y los problemas sociales que pueden venir por la crisis económica provocada por el coronavirus, si ya la intención estaba ahí y plasmada en el artículo transitorio que mencionas, Leo, en una de esas la explicación es otra.
tal vez siente algo de prisa para usar este poder en este momento. Pero según Alejandro Ope, desde un inicio, la firme intención, clara intención, porque así se mandó la propuesta inicial al Congreso, era darle este rol y este poder. Y creo que ahí Eduardo Guerrero tiene otra explicación. A ver, Héctor, tú querías... No, pero yo hablé de la aceleración de la decisión. Porque efectivamente estaba tomada desde antes, pero es en este momento que lo acelera. Y al acelerar la decisión, comete el error legal y constitucional de, en el acuerdo, volver a violar la Constitución. Javier. Sí, tal vez. A ver, yo creo que, aunque me regañe Jorge, estamos especulando. Creo que puede haber... Adelante, Javier, adelante, es lo tuyo. Adelante, puede haber adelante, por favor, porque no se excluyen del todo las distintas explicaciones. Estaba esa intención desde un inicio, dice Alejandro Ope. Eduardo Guerrero dice, y estaba esa intención porque no hay alternativas en su editorial de hoy. Estoy seguro que lo invitarás, o igual ya lo invitaste para que explique su postura, pero precisamente lo que argumenta es que no hay alternativa, se necesitan las Fuerzas Armadas y que no necesariamente generan más violencia, porque uno de los argumentos en contra de darle este rol a las Fuerzas Armadas es que generan todavía más violencia. Sí, eso es lo que dice Eduardo Guerrero hoy. Pero está levantando la mano Jorge, perdón. A ver, yo nada más le dejaría al auditorio, no a los colegas, no tienen por qué contestar. Tengo entendido por una entrevista que aparece un extracto que aparece hoy del Universal, en el nuevo libro de Felipe Calderón. Él relata que una de las los tres encuentros o conversaciones que tuvo con Fox en el periodo de transición, cuando Calderón le preguntó qué onda con el narco, Fox le dijo, no te metas en eso. No, ustedes no tienen que decir nada. Yo dije desde entonces, y hoy lo sostengo, fue el mejor consejo que le pudo haber dado Fox a Calderón. Y como Calderón no hizo caso, y Peña Nieto no hizo caso, el peje, por cierto, López Obrador, está haciéndole algo de caso a Fox, y me parece muy bien, pero la peor idiotez que hizo Calderón y Peña Nieto fue meterse con el narco. Creo que Fox tuvo razón, pero que cada quien opine. Pero ya va más allá, va más allá del narcotráfico ahora. No, Leo. No, esto es una declaración el tema del ejército de Calderón de hoy, no es una discusión del pasado. Pero es una discusión de hoy. Pero hoy el problema de la inseguridad la saca Calderón, pero hoy el problema de inseguridad más allá del narcotráfico, eso nos lo han dicho los expertos. Sí, ¿cómo no? Quita el narco. Ha cambiado mucho. A ver, Leo, Héctor lo ha dicho 100 veces. Quita el narco y la mitad del crimen organizado o mucho más desaparece. Bueno, ha habido una explosión de bandas. Antes había 2 carteles del narco. Ahora hay una explosión de pequeños bandas delincuenciales por todo el país. A ver, perdón. Héctor, venga. Sí. A ver, este es el tercer motivo de preocupación que debería tener el ejército. El primero, ya lo dije, es que no está amparado legalmente con esto. Sigue en litigio la legalidad de su participación. El segundo es para qué lo quieren. Si lo quieren para disuadir o lo quieren para una nueva estrategia de combate al narco. El tercero es que haga las cuentas bien de si le ha convenido como corporación estar al frente de la lucha contra el narco. Yo creo que no. Yo creo que es una presencia hegemónica carísima para el ejército. Porque los resultados que ha dado su actuación como policía de última instancia han sido muy malos para el ejército, para el país y en general para la posibilidad de una solución al problema de inseguridad en México. El ejército no ha sido una solución. No creo que haya cambiado mucho. No sé por qué podrían pensar que ahora sí van a dar los resultados
que durante los últimos 10 años no dieron. Déjenme. Sería mi tercera preocupación, Sí. que quiero transmitirle a las Fuerzas Armadas. Déjenme. No están protegidos legalmente, quién sabe para qué los quieren, y que piensen que si es para lo mismo, el resultado ha sido muy malo para la corporación. Déjenme hacerles una pregunta, nos vamos a una última ronda antes de la pausa. Finalmente, si es la misma estrategia de Calderón, de Peña Nieto y ahora de López Obrador, el tema de tener a los militares en funciones de seguridad pública, pues vamos a tener los mismos resultados, malos, porque los resultados son malos. Javier, cuando termine este sexenio, pues ya no habrá pretextos. Yo espero que el próximo presidente de la República sí se dé cuenta que esta no es la solución. Mira, uno hubiera pensado que eso hubiera ocurrido después de los 6 años de Calderón. Así es. Y luego uno hubiera pensado que hubiera ocurrido después de los 6 años de Peña Nieto. Entonces, no necesariamente tendría que ocurrir después de los 6 años de López Obrador, si López Obrador, en efecto, decide usar a las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico y al crimen organizado. Yo coincido contigo que para López Obrador el tema central es disminuir o controlar, más que controlar la violencia. Y sobre todo la violencia no directamente relacionada con el narcotráfico. Yo coincido contigo, Leo, de que el tema ya es más complejo y que lo que a él le interesa es controlar el nivel de violencia. Y para eso sí creo que piensa que el ejército no solamente es necesario, sino que no tiene de otra en el corto plazo, que es el único que le interesa. Él tiene 5 años para lograr eso rumbo a la elección presidencial de 2024. Y lo usará. Y vamos a suponer que lo logra, como Calderón de 2011 a 2000, ¿cuándo fue? 12, Javier, no le sumes 12, más. 12. Calderón, 2006, 2012. Perdón, pero Javier, nada más es un tema matemático de gran complejidad. Del 11 al 12 es un año. Pero fueron 2 años de disminución. Hasta donde yo entiendo. Hasta donde yo entiendo, no sé. Fueron 1 año y medio más o menos de disminución, que la vio Peña Nieto y pensó que estaba funcionando. Pero a ver, Leo. Sí, Héctor. La única historia de disminución de la violencia que tenemos desde 2008 es esa que dice Javier. Sí. El último año de Calderón y el primero y casi y medio de Peña. Y lo hemos analizado en esta mesa. Lo que sucedió ahí es que hubo una estrategia de eliminar a los cárteles más violentos. Sí. Y acabaron con los Zetas. Sí. Y acabaron con los enclaves más violentos en distintas ciudades. Fue una política de violencia selectiva del Estado. Eso no está, hasta donde yo he escuchado, jamás en el panorama del presidente López Obrador. Por eso digo que no hay un cambio de estrategia, que lo que hay es el uso del ejército como una especie de símbolo para disuadir la movilización social. A ver, tú tenías tus dudas, Jorge. Mira, no sé, me molesta enormemente tener que decir que tal vez esté de acuerdo con López Obrador, pero me da la impresión que si no es una estrategia consciente, y lo puede ser, pero en todo caso puede ser inconsciente o tácita o como se le quiera llamar, me da la impresión por los decomisos, por la cantidad de gente comisionada, por la cantidad de gente de la Guardia, por ejemplo, dedicada a impedir la entrada de los centroamericanos y la salida de los centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos, por una serie de razones, da la impresión que no está en la misma onda López Obrador que Peña y Calderón de combatir al narco. Que al final del día, si el narco quiere seguir mandando fentanilo a Estados Unidos, es muy la bronca del narco y muy la bronca de Estados Unidos. Obviamente no tengo ninguna prueba al respecto, pero los números, la vibra, me da la impresión que sí es una estrategia distinta y que a no le importa el tema,
con lo cual yo estaría totalmente de acuerdo y me daría gusto saber, si fuera el caso, que López Obrador estuvo de acuerdo con Fox en que no hay que meterse en eso. Me daría un enorme gusto. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa. Yo estoy seguro que como en estos últimos 10 años vamos a seguir debatiendo este asunto, pero por lo pronto hagamos una pausa y vamos a regresar a analizar la decisión del gobierno de suspender la operación de plantas de energías limpias en el país. Regresamos.